Buenas, ¿cómo están? Querida audiencia de MP Geopolítica, quien les habla Bruno Garcini. Aquí desde la Patagonia estamos para hacer un programa sobre la última propuesta que supuestamente le han hecho los funcionarios chinos a Elon Musk para que se haga cargo de TikTok. Recordemos TikTok, esta aplicación que por una ley estadounidense financiada por grupos de lobby pro-israelí como Fundación para la Defensa de las Democracias, un lobby pro-sionista, pro-Netanyahu, Marco Rubio, pro Paul Singer, Sheldon Adelson, aquel magnate que murió de los casinos, que fue uno de los grandes promotores y creadores de Benjamin Netanyahu, se sancionó hace un par de tiempo y un día antes de la asunción de Donald Trump, la aplicación debería prohibirse si la parte china no abandona supuestamente su cuota accionaria mayoritaria. Lo que ha aparecido en los medios es la posibilidad de que los funcionarios chinos le hayan ofrecido a Elon Musk que compre la aplicación porque quieren que la aplicación, por motivo de seguridad nacional, se convierta en una aplicación de mayoría accionaria de estadounidense. En este momento, TikTok, para que se den una idea, tiene un 40% de las acciones que son parte del principal fundador de TikTok, un señor que también tiene otra empresa allá, que es la Siemel de TikTok, que es, bueno, exactamente la misma empresa. Y los trabajadores barra empleados de TikTok, acá siempre entran quienes son los altos ejecutivos que por lo general tienen una parte de las acciones de las empresas. El fundador se llama Jiang Ximing y después el resto de accionistas son, por ejemplo, fondos de inversión como Carlyle Group, General Atlantic, Susquehanna del Jeffrey Chase, uno de los grandes donantes de la campaña de Donald Trump, promotor de la privatización de las escuelas. Entonces esta aplicación que tiene un 40% de acción china y el resto repartido en distintos fondos de inversión, debería ser prohibida si estos accionistas chinos no venden su parte. Eso es lo que se ha hablado en esta ley que ha sido promovida por Marco Rubio, el secretario de Estado. De esto vamos a estar hablando en el día de hoy. Quien me acompaña, Lautaro Chazarreta, del otro lado. Les voy a pedir dos cosas encarecidas antes de empezar este programa. Ya veo que hay preguntas por ahí. Primero, denle al botón de suscribir y al botón de me gusta. Y tercero, por la viabilidad económica de este programa, para que continúe, les pido por favor que analicen suscribirse a mi newsletter que está en el enlace del perfil del programa y que se conviertan en suscriptores pagos. Son tan solo $3, $2.50. Me pueden mandar un mensaje, podemos hacer una manera de sumarse como suscriptores pagos para financiar sobre todo este esfuerzo y hacerlo viable, porque estamos en un momento donde realmente, ya sea por lo que se recibe de monetización, por lo que producimos de este contenido, también como las suscripciones del canal que por lo menos yo recibo para hacer este programa, estamos atravesando un momento difícil que requiere del apoyo de todos ustedes, que son la teleaudiencia, que ve este programa todos los días y que, como no tenemos publicidad, no estamos bancados por grandes marcas, no estamos bancados por ningún tipo de fondo encubierto de algún estado, somos solamente analistas independientes que estamos aquí dando nuestro tiempo, nuestro conocimiento y nuestro trabajo. La verdad que la única manera de que esto sea perdure en el tiempo es que ustedes nos apoyen. Así que yo les voy a pedir encarecidamente, si valoran mi trabajo, súmanse como suscriptores pagos. También pueden hacerlo a través de PayPal. No está mi cuenta de PayPal ahí, pero bueno, si buscan, si quieren, me mandan un mensaje a través del chat o a través de los comentarios de YouTube y yo les pongo inmediatamente el PayPal si quieren colaborar solamente una vez. Pero antes de continuar, también les voy a hacer pasar una información del caso. Como acá tampoco aflojamos, ¿no? Siempre ante cualquier problema vamos
aceleramos y ponemos quinta y apostamos por más. La semana que viene vamos a empezar una prueba con Santiago Martínez. Vamos a hacer un programa de a dos con Santiago Martínez, mi persona y Santiago. El primer programa va a ser una vez, este programa va a estar creado como un formato mensual, en donde analicemos los distintos temas con Santiago a modo de tertulia, de charla. El próximo programa va a estar solamente dedicado a la asunción de Donald Trump, que es el 20 de enero, va a salir el viernes 24 de enero, y les pido a ustedes que vayan también anotándolo, porque van a, y para sumarse a las notificaciones cuando esté el programa ya anunciado en el canal, para que nos den su apoyo y que sigamos haciendo cada vez más contenido y mejor contenido, más entretenido incluso, o más llevadero. Vieron que de a dos siempre es más entretenido, me imagino, para ustedes, sobre todo, que están del otro lado. Pero bueno, sin más, nos vamos a ir al primer título de Lautaro, que es lo que dice Financial Times, que China analiza el papel de Elon Musk en el acuerdo de TikTok. Acá hay varios puntos a destacar. Punto número 1. ¿Por qué se empieza a hablar de esta información que la suelta primero Bloomberg, el otro gran medio especializado en finanzas? De que Elon Musk le habrían ofrecido funcionarios chinos, funcionarios del gobierno chino, comprar una parte accionaria para blindar el acuerdo de TikTok. Es decir, para que no se prohíba la aplicación de TikTok. Párrafo aparte. Mientras TikTok está siendo analizada, se plantea la eliminación de TikTok, la prohibición, censura de TikTok en Estados Unidos, hay una red a la cual están migrando todos los usuarios de TikTok en Estados Unidos, que es RedNote, que es también una aplicación china. Para que ustedes vean cómo se va corriendo la arruga del problema, pero el problema sigue siendo igual, que las aplicaciones estadounidenses están perdiendo gran parte de su cuota de mercado con aplicaciones chinas que cada vez son más innovadoras. Bueno, ¿qué dice Bloomberg y qué dice el Financial Times? Que los funcionarios chinos de Beijing, que esto no está confirmado, tampoco no hay una contraparte oficial, no hay un comunicado, nada del gobierno chino, que aparte ha dicho que TikTok es una empresa privada, que no tienen nada que ver, que siempre han basado sus críticas en el accionar contra el libre mercado de Estados Unidos, del doble discurso. Se supone que dicen, bueno, vamos a blindar este acuerdo con la entrada de Elon Musk. Entra Elon Musk, un Elon Musk que tiene sus fábricas de Tesla en China, que acaba de sacar un nuevo modelo de automóvil de Tesla para intentar copar alguna parte del mercado chino, porque está perdiendo importantes porciones, ¿no? Ya que el auge de los autos eléctricos chinos es uno de los principales puntos de lanza de la expansión de las exportaciones de China en el mundo. Y sería una manera de hacer una especie como se hacía en el medioevo o se hacía en los tiempos de los reyes, ¿no? De sellar una alianza, ¿no? Ustedes recordarán en aquella época los reyes de Francia o el rey Borbón, de la monarquía borbona, la monarquía francesa, encontraban la hija de un rey y la casaban con el hijo del rey de Francia, con la hija de la monarquía borbona, y así sellaban una alianza duradera, familiar. En este caso sería una alianza de negocios, que estaría promovida de que Elon Musk se hiciese cargo de esta aplicación. Para Elon Musk sería un golazo, por otro lado. ¿Por qué? Porque sería una red social que tiene más de 100 millones de seguidores, de usuarios, que además de todo podrían ser utilizados todo ese contenido que se genera para entrenar la inteligencia artificial que él ha lanzado, que se llama Grok. Esta inteligencia artificial que ustedes ven, si son usuarios pagos de Twitter, tienen la función de utilizarla, que está muy, muy por debajo de ChatGPT, pero bueno, todas estas aplicaciones de inteligencia artificial que realmente necesitan muchos datos para poder ser entrenadas y mucha información para ser entrenadas, y que por eso
ChatGPT, que es una empresa sin fines de lucro, nació como una empresa sin fines de lucro apoyada por Microsoft, en su momento pegó un salto de calidad tremendo y otros competidores como Twitter, por ejemplo, terminaron cerrando su base de datos y de contenido para que esta inteligencia artificial nos entrenara con todo el contenido que generan los usuarios de Twitter. Ese es un primer punto. Después sería el otro megapunto, un lugar, el de mayor auge y penetración en la juventud de un señor tecnofeudal como Elon Musk, ¿no? Vimos lo que hizo en X, en Twitter, en poco tiempo con esta promoción de contenido conspiranoico, de odio, que claramente él se adelantó con este discurso de libertad de expresión a favor de la derecha radical trumpista, que ahora están asimilando y se están haciendo cargo muchos de los eh, altos ejecutivos o dueños de compañías, plataformas tecnológicas como Meta, por ejemplo. Mark Zuckerberg acaba de decir que va a dejar de moderar contenido. Mark Zuckerberg, quien llegó a contratar un grupo de censura del Consejo del Atlántico, que es como una especie de think tank de la OTAN, porque está formada por antiguos jefes de la CIA, antiguos jefes de la OTAN. Bueno, lo mismo está sucediendo con Amazon. Entonces, este señor realmente, hoy por hoy, estamos viendo que los grandes popes están buscando controlar grandes plataformas tecnológicas porque esos son los nuevos medios de ahora, ¿no? Como antes los grandes popes mediáticos, los grandes industriales compraban diarios, compraban televisoras, compraban estudios de cine. Ahora los grandes popes industriales, tecnológicos, lo que están buscando es comprar grandes plataformas tecnológicas. Así que TikTok sería sellar también, intentar con ese acuerdo penetrar también en el anillo interno, reclutar a una persona, un empresario de importancia del círculo rojo de Trump, para que influya para el paso siguiente, que son los aranceles y las sanciones que pueden ir contra China. Ahí vi una pregunta que vamos a contestar más adelante de Evelyn Isabel Echazu Nor sobre qué serían los aranceles. Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante el impacto en relación a esto mismo que estamos hablando de TikTok. Entonces, esta intención de China sería una manera de, bueno, lo reclutamos a Elon Musk, lo metemos adentro de un gran acuerdo para que sea un elemento que modere dentro del círculo rojo cualquier tipo de acción que quiera hacer Donald Trump y el distinto elenco de locos que están alrededor de Donald Trump, como Marco Rubio, como Peter Hegseth, el secretario del Pentágono, y los distintos halcones de la política anti-China. Ahora, ¿qué sabemos hasta el día de hoy? Aparte de estos rumores que no están confirmados ni por Elon Musk ni por el gobierno chino, que Donald Trump ya dijo que va a intentar prolongar el periodo donde se le limita a TikTok, o sea, se lo combina a TikTok a que desinvierta para llegar a algún tipo de arreglo. A ver, ¿cómo sería esto recapitulando? TikTok hasta el 19 de enero debe, según la legislación que fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos, desinvertir. Es decir, los inversores chinos deberían vender su parte. Los ejecutivos de TikTok dicen eso es imposible, que nosotros lo hagamos en tan poco tiempo. El gobierno chino dice eso es competencia desleal, va contra la libertad de mercado. Una China que dentro de su territorio ha prohibido todas las aplicaciones tecnológicas estadounidenses por los mismos motivos que está utilizando Estados Unidos en este momento para ir contra China, motivos de seguridad nacional. Entonces, lo que queda de todo esto es la batalla judicial que está en la Corte Suprema. La Corte Suprema de Estados Unidos tiene que decidir, terminar de definir si qué prevalece más, la seguridad nacional o la quinta enmienda que habla sobre la libertad de expresión. ¿Qué es más importante? ¿La libertad de expresión, la libertad de que se puedan expresar los usuarios a través de una plataforma o la seguridad nacional para que supuestamente un capital extranjero de un país adversario o un país enemigo
tenga una empresa en un sector estratégico de Estados Unidos. Acá empezamos a ver claramente cómo todos los principios del liberalismo, que ya venimos hablando hace un montón de tiempo en este programa, entran en colisión con la militarización completa de todas las áreas económicas, sociales y culturales de la vida estadounidense, porque Estados Unidos está iniciando un conflicto de largo aliento comercial, híbrido, militar, económico, financiero, con China, que ya inició con Rusia, pero esta vez que va derecho contra China. ¿Qué pasa? Donald Trump tiene uno de sus grandes donantes, uno de los grandes donantes republicanos, es Jeffrey Sachs, como les conté, que es un tipo que tiene un fondo de capital que se llama Sucana Capital, que como les conté antes, si siguen el hilo de esta conversación, es un gran propietario, gran accionista de TikTok. ¿Qué sucedió? Antes de la elección del 5 de noviembre presidencial, Trump se vio con este señor y empezaron a conversar y este señor le empezó a explicar, che, pero TikTok no está controlado por los chinos, porque TikTok en realidad es una empresa internacional que se llama ByteDance, donde nosotros tenemos una cuota accionaria, donde nosotros podemos moderar algún contenido. De hecho, todos los que utilizan TikTok, ustedes que incluso están viendo en este momento, saben que en TikTok si hablas mal de algunas personas y hablas mal de algunos países, posiblemente te baneen. Tiene una política de moderación contenido, una política de censura muy fuerte TikTok. Entonces empieza este señor, le dice, che, Donald, me parece que no va por ahí la cosa. Este señor estaba poniendo mucha plata, mucha tutuca en la campaña de Donald Trump. Y Trump cambia de opinión. Un Trump que, ¿se acuerdan ustedes que allá a lo lejos en la campaña del 2020 de Biden, un grupo de jóvenes empezaron por TikTok se pusieron de acuerdo para decir que iban a ir a un acto de campaña de Donald Trump, se pusieron todos de acuerdo para inflar el acto y que se hiciera en un lugar grande y después dejarlo vacío? Y Donald Trump se quedó con el acto hablando solo a un estadio completamente vacío y a partir de ahí ese señor le agarró cosa con la empresa y empezó a decir que había que prohibirla, que era una empresa pro-china, Inmediatamente después de sostener todo ese discurso por casi todo el mandato de Biden, dice, che, me parece que si nosotros prohibimos TikTok, se la vamos a dejar servida a Mark Zuckerberg con Facebook, se la vamos a dejar servida a todos los competidores, gente que aparte es woke, es despierto, está en contra de nuestros principios. Así que la cuestión es que salió completamente cambiado Trump y empezó a decir no tenemos que prohibir TikTok, empezó conversaciones con los altos ejecutivos de TikTok y aparentemente hay acuerdos para prolongar el tiempo en el cual tiene TikTok tiempo para definir cómo se adapta la nueva ley que obliga a las aplicaciones a determinadas aplicaciones de redes sociales a no tener mayoría accionaria extranjera. Mayoría extranjera principalmente en los países enemigos. Irán, Venezuela, Cuba, China, Rusia. Así que Trump puede que esté abriendo el abanico de posibilidades para que Elon Musk se incluya dentro de este acuerdo y que TikTok se mantenga, lo cual sería importantísimo porque podría ser como un punto de moderación de esta guerra caliente que va a empezar en términos comerciales. Lo cual nos da puntapié inicial para ir al próximo título, Lautaro Chazarreta, donde vamos a responder la respuesta de Evelyn Isabel Echazu Nord, que habla de, estimado Bruno, ¿nos puedes explicar a grandes rasgos cómo imponen los aranceles de Estados Unidos a otros países? ¿Es por el paso de mercancías? Gracias. Acá hay un ejemplo que vamos a agarrar claro. Salieron los datos de aduana de China esta semana. Imagínense
cómo están en Estados Unidos como loco con este dato. ¿Por qué? Porque le dio a China un superávit comercial de 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares. Es el superávit comercial de un país. Perdón, es el superávit comercial más grande de un país desde la Segunda Guerra Mundial, superando a Japón, superando a Estados Unidos. Es el superávit comercial de un país desde la Segunda Guerra Mundial más grande en términos de proporciones en toda la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y acá entra en colisión porque cuando empieza uno a hurgar los datos, hay una muy buena nota que sale de New York Times, escrita por Craig Brasher, que escribe desde Beijing. Claro, que uno tiende a creer, bueno, todo ese superávit comercial, ¿con quién es? No sé, ¿con qué piensan ustedes que es ese superávit comercial que tiene China? ¿Con Estados Unidos? ¿Con Europa? ¿Con África? ¿Con Medio Oriente? ¿Con América Latina? Los leo en los comentarios, lo que piensan ustedes. Pero no es enteramente con Estados Unidos. Un tercio del superávit comercial de China es con Estados Unidos. Lo cual habla de los problemas que va a tener también la administración de Donald Trump para imponer aranceles. Porque vos decís, che, como preguntaba Evelyn, bueno, ¿qué son los aranceles comerciales? Los aranceles comerciales es el impuesto que se le ponga a cualquier tipo de producto que sea definido por la administración o por el Departamento de Comercio de la administración Trump. Por ejemplo, venden autos eléctricos, los chinos, bueno, las marcas de autos eléctricos a partir de ahora pagan un impuesto de 30, 40%, 50%, se le impone un arancel, como un impuesto aduanero, algo que según la normativa internacional, todos los acuerdos que se firmaron, que dieron lugar a la Organización Mundial del Comercio, son ilegales. Por eso hay muchos de estos aranceles que son en general impugnados y judicializados. En los países muchas veces buscan otras vías, ¿no? Como poner barreras a la importación, poner trabas. Los aranceles son algo que solamente pueden hacer los países grandes porque después no se comen una mega demanda y tienen que pagar millonada, ¿no? Pero ¿cómo haces un país como Estados Unidos que está diciendo que el superávit comercial de China solamente un tercio de ese superávit es con Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la administración Trump para reducir eso, para resolver eso? Porque aparte tiene otro gran problema, es que como solo un tercio del superávit de China se registró con Estados Unidos, es lo mismo, solo un tercio del déficit comercial estadounidense se registró con China. Lo mismo a la inversa. Y cuando uno empiece a hurgar un poco más los datos, se le abren mucho los ojos porque miren este otro dato que a mí también me llamó poderosamente la atención, que es el dato que tiene, el déficit que tiene la Unión Europea de compra de bienes y venta de bienes con China. La Unión Europea, por ejemplo, compra bienes de China por valor de $2 por cada dólar que vende ese país. Esto quiere decir que la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, tienen un déficit comercial de 247 mil millones de dólares. Acá me hago una salvedad. Yo cuando dije 100 mil millones de dólares, quise decir un billón de dólares, que son 1.000 millones de dólares, que es el superávit comercial de China del año pasado, del 2024. Bueno, la Unión Europea tiene un déficit comercial de 147 mil millones de dólares con China, pero ¿cómo lo compensa? Bueno, con un superávit de 244 mil millones de dólares con Estados Unidos. Es decir, todo el déficit que tiene con China, o la gran mayoría, salvo 7 mil millones de dólares, lo compensa con la cantidad de cosas que le vende a Estados Unidos. Por eso también siempre vemos como esta relación incestuosa que tiene la Unión Europea con Estados Unidos, donde todos agachan la cabeza, porque en cierta parte Donald Trump, a los que tienen más agarrados, es a sus aliados, a los países de la Unión Europea,
a los países de América Latina y África. Muchos de los países igual de América Latina y África, los de medio desarrollo, tienen superávit comercial con Estados Unidos en este momento. Es decir, ¿qué está sucediendo? Que los superávit comerciales de todos los países que tienen déficit en la balanza con China están siendo compensados porque le venden más cosas a Estados Unidos de lo que Estados Unidos le vende a ellos. Hay una cuestión que sale acá, un dato que es espectacular también, muestra cómo está estructurado este superávit comercial de China, es que el 98% de lo que exporta China son productos manufacturados. Y la gran mayoría de las cosas que compra son recursos naturales. Petróleo, gas, los minerales, las tierras raras, los minerales raros. Entonces esto es interesante ver, y sobre todo en relación a lo que hablábamos recién de TikTok, porque, claro, ¿cómo interviene en esta realidad una administración de Donald Trump que supuestamente quiere reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos? ¿Para qué? Porque la matemática que hace Donald Trump es: tengo menos déficit comercial, significa que más cosas se están produciendo en Estados Unidos. La misma política que tuvo la administración Biden. Yo más subvenciones doy para que las fábricas se instalen acá, de energías limpias, como paneles solares o de otro tipo, de cualquier tipo de fábrica que tenían subvenciones enormes por la ley de antiinflación. Bueno, menos cosas voy a tener que comprar en el exterior, más equilibrado va a ser mi economía porque vamos a estar produciendo más cosas. Pero a la vez, si vos haces eso, tenés que, los consumidores estadounidenses tienen que comprar las cosas más caras, porque bueno, la mano de obra en Estados Unidos es más costosa, el costo de la energía es más costoso, por más subvenciones que des, si estás cerrando la migración, si estás queriendo comprar menos cosas en el exterior, los consumidores estadounidenses que tienen un salario en el cual se va en salud, se va en educación, se va en todo, porque todo está privatizado, termina siendo más exiguo. Entonces hay una contradicción entre: yo quiero que hayan empleos fabriles en Estados Unidos y a la vez quiero que los estadounidenses tengan un poder adquisitivo para que me voten. O sea, hay un problema entre económico, comercial, industrial y la legitimidad democrática, más allá de toda la pantomima que es el sistema electoral estadounidense, pero hay una contradicción social ahí. No sé si me hago entender, porque, bueno, siguiendo un poco con el análisis de los datos, lo cual son muy interesante ver, ¿qué sucede? Si Donald Trump va contra ese tercio del superávit del déficit comercial que tiene con China, es una cosa. Ahora, los otros 2 tercios de déficit comercial lo tiene con países que son aliados, tipo, recién hablamos, la Unión Europea, por ejemplo. Si impone aranceles a la Unión Europea, también debilita completamente a la Unión Europea. Lo mismo pasa con los países de América Latina, África y Medio Oriente. Y también es un doble juego, porque piensen ustedes, impone aranceles a estos países para que le dejen de vender cosas baratas a Estados Unidos y que tenga menos problemas económicos. Estos países tienen menos dinero para comprar cosas chinas, pero las cosas chinas que están vendiendo los chinos cada vez tienen más porque Trump le impuso aranceles. Entonces hay una sobreproducción de todo por parte de China, una producción sobrante que va a engrosar la oferta mundial y que va a generar déficit muy enorme y problemas muy enormes en países que son aliados de Estados Unidos en la balanza comercial. Por eso se habla de que estos países en represalia, como un efecto cascada, pueden imponer aranceles a los productos chinos. Pero más allá de que produzcan, más allá de que impongan aranceles,
va a generar un shock económico fuerte, porque imagínense, si nadie consume toda esa producción sobrante que hay, los precios de la economía mundial se pueden derrumbar también. Por acá dice Juan Pablo Auca, claro, el déficit lo pagan con el dólar que fabrican. Sí, por supuesto, yo opino lo mismo. Ahora, hay una intención manifiesta de la administración Trump de buscar salir de ese esquema del que hablábamos, que está muy bien explicado, cada vez que hablamos lo, lo comento, de Yanis Varoufakis diciendo, bueno, después de que se pasa el patrón oro al dólar, Estados Unidos financia a través de la impresión de los billetes del dólar sus déficits comerciales y termina siendo un negocio ganar-ganar porque, ¿qué sucede? Al financiar la compra de productos extranjeros como los chinos se llenan de plata, tienen grandes excedentes de dinero que colocan en bonos del tesoro y va generando como una ruleta, como un rulo financiero que va armando esta burbuja de acciones que vemos subir cada cierto tiempo, pero ¿qué pasa con las empresas que empiezan a ver que un país como Estados Unidos empieza a imponer sanciones, empieza a confiscar dinero, empieza a imponer aranceles? ¿Qué seguridad hay de que yo encima que cada vez puedo vender menos producto y puedo tener menos ganancias, voy a reinvertir ese dinero allá porque no tengo seguridad jurídica? O sea, está la particularidad ahora que los grandes promotores de este mito que era la seguridad jurídica, la libertad, que eran los estadounidenses, los europeos, son los primeros que están diciendo este conjunto de reglas se acabaron, el conjunto de reglas económicas y financieras. ¿Por qué? Porque ya no nos sirven más. ¿Por qué no nos sirven más? Porque China está destruyendo nuestra capacidad industrial, económica, comercial y está deteriorando, erosionando a nuestras sociedades a través de eso. Pero claro, del otro lado está el mayor aparato industrial del mundo, que no solamente es China, también la India, por ejemplo. ¿Y qué va a suceder ahí cuando se rompa esa ruleta, que ya pasó lo mismo con Rusia? ¿A dónde van a ir todos esos capitales? Ese es el momento, este es el momento de reconfiguración un poco de la economía mundial en el que estamos viviendo. Vamos a pasar al siguiente enlace, por favor, que vemos algo que es demostrativo de cómo va a actuar la administración de Donald Trump y cómo ya la administración Biden deja prefigurado lo que posiblemente sea ataques quirúrgicos a capacidades industriales de China en función de compensar algo que Estados Unidos está a varias décadas de volver a reconstituir, que es, por ejemplo, su industria naval. Dice Reuters esta semana, exclusivo, investigación de Estados Unidos descubre que China domina injustamente la construcción naval, allanando el camino para sanciones. La representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, inició la investigación en abril de 2004 a pedido de la United Steelworkers y otros 4 sindicatos estadounidenses en virtud de la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite a Estados Unidos penalizar a países extranjeros que participen en actos que sean injustificables o irrazonables o que supongan una carga para el comercio estadounidense. Atento a lo que concluye esta investigación. Dicen que China tenía como objetivo que la industria de construcción naval y marítima para dominar, o sea, tenía como objetivo dominar la industria de construcción naval y marítima utilizando apoyo financiero, barreras para empresas extranjeras, transferencia forzada de tecnología y robo de propiedad intelectual. También lo mismo que políticas de adquisiciones para dar a su industria de construcción naval y marítima una ventaja. Es lo mismo que hizo Estados Unidos a lo largo de su historia. Después de la Segunda Guerra Mundial o con el nazismo, se aprovechaban las empresas estadounidenses de que Europa estaba destruida, copaban la parada también en los países que colonizaban, a los cuales los obligaban que determinadas empresas vendían sus productos. Bueno, pero ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dice esto, este informe que sienta las bases para una ronda de sanciones contra las empresas
marítimas estadounidenses. Perdón, chinas. Básicamente porque, miren la locura de lo que dice esto, la investigación dice que la participación de China en la industria de construcción naval mundial de 150.000 millones de dólares se ha expandido a más del 50% en 2023 desde alrededor del 5% en 2000. Es decir, en 20 años pasó del 5% de la participación total de la construcción naval mundial al 50%. Mientras tanto, Estados Unidos redujo su participación en la construcción naval mundial por debajo del 1%. 50 versus 1%. Una goleada tremenda. Después de China están países como Corea del Sur y Japón, y ya hay una gran interrogante de donde dicen algunos personajes, como el asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, che, ¿dónde vamos a construir nuestros buques navales militares? Hoy en Estados Unidos, para darse una idea, hay 20 astilleros públicos y privados frente a los más de 300 que había a principios de 1980. Y bueno, para que se puedan producir estos buques navales militares, Estados Unidos está pensando en tercerizarlos, en que lo hagan otros países. Esto nos muestra cómo se está configurando la guerra comercial de Trump, donde parece que se va a utilizar el trapo rojo de China, no solamente para atacar los sectores estratégicos donde hay competencia y desventaja clara de las empresas estadounidenses y occidentales versus las chinas, sino también cómo se va a buscar utilizar ese trapo rojo para obligar a los países que tienen superávit comercial con Estados Unidos a reducir sus ventas a través de aranceles. Es decir, esto va a ser un perder para todos. Y vamos a ver cómo después todos ponen la sonrisita firmando con Trump y hacen declaraciones, manifiestos y cosas de que la democracia y la libertad, pero que por mantener la forma se mantienen, no se van a sacar los pies del plato de la alianza que tienen con Estados Unidos, ¿no? Que es lo que vimos, por ejemplo, la locura de, por ejemplo, Dinamarca acusando a Rusia de haber convencido a Trump de lanzar la propuesta de comprar Groenlandia. Es decir, los daneses tienen una falta de ovario, de bola, para decir, che, Trump está diciendo, se está queriendo quedar con una porción de nuestro territorio, que es bueno, más allá de que es una colonia, y acusar a los rusos de que tienen algo que ver con algo que no tienen nada que ver. O sea, este es el momento también europeo de la crisis de proyecto de faro moral, ético, humano que tiene Europa, porque no tiene un norte los europeos, ni los europeos en términos corporativos, ni los europeos en términos políticos de qué hacer en el medio de esta situación donde realmente lo están partiendo Europa como si fuese un queso gruyère. O sea, realmente vamos a llegar a un momento donde va a haber más soberanía en los países del sur que en el propio Europa. En cualquier momento Europa le cambia la bandera y ponen una bandera estrellada de la Confederación Europea Estadounidense, porque se convierte en prácticamente lo mismo. Los políticos europeos no están defendiendo a ninguno de los intereses del europeo de a pie, ¿no? Y a esta nueva derecha que está llegando diciendo que nosotros golpeándose en el pecho, que están aliados con Trump, son igual o peores y encima son antiderechos. Y son gente profundamente estúpida también. Bueno, vamos al siguiente título, Lautaro, por favor. Sanciones más duras de Estados Unidos para frenar el suministro de petróleo ruso a China e India. Esto no lo hizo Trump, esto lo hizo la administración Biden este 10 de enero. Recordemos una cosa fundamental.
los países del G7, los países de Estados Unidos más el resto de países europeos, Australia, Nueva Zelanda, Japón, impusieron un límite al precio del barril que puede vender Rusia, ¿no? $60, para intentar reducir la cantidad de ingresos que tiene por venta de petróleo ruso y que no financie la guerra. Ese era el leitmotiv. ¿Qué dijeron los rusos? La verdad, me vale M, yo me armo mi flota de buques secretos, buques que no tienen teletransportador, que no puede ser controlados, que no son asegurados, que van de manera fantasma y son armados por constructores navales griegos, o son buques viejos comprados por empresas fantasmas rusas, y envío todo mi petróleo a las refinerías de China e India con descuento, pero por encima de ese tope. Entonces, esas refinerías, a partir de una sanción que se le da a partir de este 10 de enero a más de 150 buques petroleros fantasmas, dejan de recibir dinero, petróleo de Rusia, y se arma un problema que yo creo que acá es otro de los puntos donde va el equilibrio, es muy flojo, que es el mercado energético mundial. Digo porque es un equilibrio muy flojo, muy frágil, porque imagínense ustedes, acá había una oferta de petróleo ruso que iba fluyendo a China e India, que se hacía por fuera del mercado mundial, pero que mantenía una oferta global de petróleo en el mercado, que establece que los precios estén por debajo de lo que es un mal precio para el costo económico y político que tienen que pagar los políticos, ¿no? Porque si sube el petróleo, generalmente hay problema en muchos de los países, ¿no? Vimos como el propio Biden, una de las razones por las que perdió es porque subió el petróleo y subió los alimentos. Subió el galón de gasolina en Estados Unidos y se armó un zafarrancho. Esta sanción obliga a que Rusia tenga que elegir, o bueno, busco otro buque, le cambio el nombre y sigo haciendo lo mismo, o me adapto a este límite de $60, que puede llegar a suceder, pero de facto, a través de estas sanciones, están sacando una porción enorme de la producción de petróleo mundial que estaba aportando Rusia. Entonces se puede generar un desequilibrio. Aparte de todo eso, hay rumores que, digamos, operaciones de prensa que aparecieron hoy en Bloomberg, por ejemplo, donde se dice que la administración de Trump está analizando si imponer sanciones petroleras a Irán y a Venezuela, dos países donde prácticamente han aumentado durante la administración Biden su producción petrolera, exactamente por esto mismo que hablábamos. La administración Biden necesitaba que hubiese más petróleo en el mercado y más gas para evitar una estampida de precios y que tuviese un boomerang político de la arena interna. Así que Irán y Venezuela están en el ojo de la tormenta, porque hay posibilidades de que le impongan sanciones de nuevo y que vuelva a esta política de máxima presión, de sanciones, de operaciones encubiertas, intentos de derrocamiento de los gobiernos, bla, bla, bla. Y con Rusia lo que sucede es que quieren utilizar las sanciones como una forma de presionar a Vladimir Putin a la hora de sentarse en una negociación con Ucrania. Quieren decirle, che, estas son sanciones, es como sanciones de máxima que yo te las puedo ir levantando si vos haces lo que yo quiero que hagas. Porque las sanciones tienen este efecto, es un efecto es como un secuestro por parte de un gángster. O sea, yo te tengo secuestrado, yo te doy una vez al día alimentos, pero si vos me entregás el PIN de tu teléfono y el PIN de tu cuenta bancaria, yo te doy 2 comidas por día. Esa es la lógica, ¿no? Trasladada a términos geopolíticos. En general, esto con los países como Venezuela y con Irán no funciona, porque redobla la apuesta, porque saben que si aflojás es peor, y que si aflojás tenés que aflojar en un término de negociación grande, ¿no? Pero son países que son débiles en relación al poder financiero
y al poder comercial que tienen en mercados importantes como el mercado energético. Pero con Rusia no sucede lo mismo. Entonces puede ser un boomerang también esto para la administración Trump. Va a tener que analizarlo, pero es algo que está en discusión. Permacultura en Extremadura dice, bueno, España dobló sus compras de petróleo a Venezuela. Y es verdad, dobló con una particularidad que lo explicamos en un programa donde narramos el negocio de Repsol, que es que Repsol tiene una deuda por cobrar con PDVSA, que cobra en barriles de petróleo crudo extra pesado, que lo cobra con descuento, porque hay un descuento por hacer negocios con PDVSA porque está sancionada, a donde ahí saca un diferencial, después se lleva ese petróleo, lo refina y lo vende. Ya lo compró más barato, o sea, le descontó de la deuda un nivel mucho más barato de lo que tenía, y después terminó vendiéndolo 2, 3 veces o 4 veces más grande, con un diferencial más grande por haberlo refinado. Haberlo vendido como gasolina de avión, como super o nafta premium y los distintos derivados que hay de la producción petrolera. Después, aparte, Repsol, para engrosar la deuda, envía productos terminados o diluyentes para que PDVSA pueda sostener la dilución del crudo extrapesado que se produce en la faja del Orinoco y que pueda transportarlo hacia los puertos. Es decir, es un negocio enorme. Por eso usted nunca va a escuchar hablar a ningún político español en contra de Repsol, porque el negocio es tremendo y come todo el mundo, ¿no? Incluso el presidente de Repsol es un antiguo ex dirigente del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? De la derecha española vasca. Bueno, vamos al siguiente titular, que es la última noticia del día. Y mientras tanto voy leyendo algunos links, les voy de vuelta para los que se prendieron en la transmisión. Pongan like, pongan me gusta. Por favor, suscríbanse a mi newsletter, apóyenme en términos financieros como suscriptores pago en newsletter, o si no pueden preguntar ahí para preguntar en los comentarios mi cuenta de PayPal, sobre todo para que este programa sea mantenido en el tiempo, porque estamos en una situación donde realmente necesitamos de su apoyo, ¿no? Porque, como les comentaba al principio de este programa, este es un programa que no tiene financiamiento de marcas, que se financia con lo que se genera de monetización del canal y que realmente necesitamos para mantener un salario fijo que ustedes nos apoyen, que ustedes que ven todas las semanas estos programas nos apoyen de alguna u otra manera porque, bueno, es una forma de valorar tanto nuestro trabajo, mi trabajo, el tiempo que le dedico a sentarme acá, a hablar, a buscar, a leer y a incluir links para que ustedes vean, como también valorar el contenido que a ustedes les gusta, ¿no? Porque obviamente que a la gente que a uno le gusta la quiere apoyar. O sea, a mí me pasa, ¿no? Pero bueno, vamos con la última noticia del día, que es un análisis que hace el diario israelí Haaretz de cómo Trump asustó a Netanyahu para aceptar un acuerdo de cesación del fuego con Hamas. Acá hay un punto fundamental. Donald Trump y Biden para el acuerdo de alto al fuego negociaron juntos. Enviaron cada uno sus asesores para presionar al gobierno de Netanyahu y a Hamas, pero más que nada al gobierno de Netanyahu, para que firmara el acuerdo de paz. Ahora, obviamente, Netanyahu se está haciendo el que no sabía nada, el que en realidad no firmó lo que firmó, no están por firmar lo que están firmando, y que en realidad el acuerdo, para que ustedes se den una idea, es un acuerdo de 40 días, establece que en un cronograma específico se van a liberar los presos que tiene Hamas y después se van a liberar los presos palestinos, y que va a haber un calendario a medida que se van liberando los presos que tiene Hamas y los presos palestinos, un calendario de retiro de Israel de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza que ha destruido por completo, ¿no? Sobre todo el norte de Gaza, que está totalmente inhabilitado y que es ahí donde quería o quiere el gobierno israelí instalar una población artificial
de colonos después de haber destruido por completo la gran mayoría de edificios y sobre todo las fuentes de sustento económico, como grandes industrias, fuentes de agua, campos agrícolas a los cuales se ha dedicado a bombardear y todo lo que es la infraestructura concreta de este lugar para que se pueda mantener algún tipo de nivel de vida o de calidad de vida, como es, por ejemplo, el tema de las rutas, el tema de la electricidad y el tema del agua. Bueno, este diario, esta columna que escribe Amos Ariel de Jares explica más o menos cómo Trump asustó y presionó a Netanyahu para que firmara el acuerdo. Y esto fue muy claro y se relaciona mucho con el primer punto del inicio de este programa. Trump quiere que la agenda de su gobierno esté copada solamente por los puntos de conversación que quiere la administración Trump a nivel mundial. Si nosotros empezamos a observar cuál es la tónica de lo que está sucediendo, aconteciendo a nivel mundial en términos de política mundial, hoy por hoy la ofensiva comunicacional en imponer una agenda de noticias y una agenda de iniciativa es de la administración Trump. ¿Por qué? Porque me imagino, consideran que esa es la forma de que Trump empiece con todo y todos los países, todos los demás poderes mundiales están esperando a ver qué hace Donald Trump para después actuar en consecuencia. Obviamente que Rusia tiene su agenda, los países del BRICS tienen su agenda, los países como China también tienen su agenda, pero realmente lo que está sucediendo hoy es que es una administración que entra diciendo, esta es mi agenda y yo no voy a responder o no voy a dejar que los caprichitos o los problemas domésticos que tenga Netanyahu incidan en mi agenda. Entonces, por eso Trump emitió esa amenaza que fue, bueno, si jamás no firma la tregua, se va a desatar en el infierno en Gaza, que también fue un mensaje para Netanyahu, che, firmar el acuerdo, ¿no? Esto es un acuerdo que estuvo a punto de firmarse hace 7 meses que nos hubiesen evitado una cantidad de muerte y destrucción tremenda, pero que obviamente que Netanyahu lo primero que dijo fue, nosotros no nos vamos a retirar, acá hay una manipulación de jamás de los términos de acuerdo. Nosotros, si jamás no cumple el acuerdo, no vamos a retirarnos de la Franja de Gaza. Nuestro objetivo es el desmantelamiento de Hamás y que Hamás no pueda reproducirse en la Franja de Gaza, lo cual es bastante incierto porque hasta el propio Anthony Blinken esta semana dijo, el secretario de Estado norteamericano, que es impresionante la capacidad de reclutamiento que tiene Hamás en la Franja de Gaza desde la invasión israelí, ¿no? Que es un ciclo que se sigue repitiendo. Todos los historiadores palestinos ven cómo de vuelta se está repitiendo lo mismo que décadas anteriores, de que una gran invasión israelí de un territorio palestino termina reproduciendo una nueva generación de luchadores por la libertad del pueblo palestino. Así que la posibilidad cierta es, este acuerdo empieza el domingo, un día antes de la asunción de Donald Trump. Después de eso existe la posibilidad de que 40 días después el acuerdo se caiga, que es cuando se tiene que dar la retiración, el retiro definitivo, y ahí vamos a ver si Trump cumple su promesa o cómo le aprieta las tuercas a Netanyahu, porque el plan original de Netanyahu era básicamente destruir a Hezbollah, mantener esta guerra perpetua para mantener la alianza de su partido, la estabilidad de su gobierno. Estabilidad que supuestamente depende de las facciones de extrema derecha, como la que lidera Ben Smotrich, su ministro de Finanzas, Ben-Gvir, su ministro de Seguridad, que dicen que se van a levantar de cualquier tipo de acuerdo. Veremos si eso sucede. Pero un acuerdo, dice Benito Martínez Sendero, los acuerdos de Occidente son papel mojado, que se lo pregunten a los apaches, por ejemplo. Claro, los apaches que le dijeron que le iban a dar una reserva
forestal, una cierta cantidad de territorio, ese pueblo indígena, cuando los estadounidenses estaban conquistando el oeste, el Far West, y lo terminaron reduciendo en pequeñas reservas naturales, entre comillas, que es donde hoy existen los casinos, ¿no? Estos casinos de regulado y toda la cuestión. Bueno, veremos qué sucede. La agenda de Donald Trump para Medio Oriente que va a volver a impulsar es un acuerdo Israel-Arabia Saudita y la recomposición de una alianza anti-iraní donde se le permite a Arabia Saudí desarrollar algún tipo de capacidad nuclear. Realmente uno tiende a ver que la relación de Donald Trump con Israel, si bien es muy cercana, es cierto, todo el elenco de su gobierno es línea pro-sionista, pro-israelí, desde Marco Rubio a Mike Huckabee, su embajador en Israel, pero tiene una alianza muy fuerte con los saudíes y con la monarquía de los Emiratos Árabes. Por ejemplo, vieron ustedes que está el campeonato de golf tradicional, creo que es el circuito PGA, a ver, el circuito de golf tradicional, y hace un tiempo salió un campeonato paralelo, el PGA Tour, que es el campeonato tradicional del golf. Bueno, los saudíes en este intento de hacer una ofensiva de lavado de imagen en un sport washing, un lavado de imagen a través del deporte, como hicieron los cataríes con el Mundial, lanzaron su propia liga de golf, y la liga esta se juega muchas veces en los hoteles de la dinastía Trump, los hoteles que tienen, o los distintos territorios que tienen esparcidos por el mundo, la cadena Trump de hoteles. Es decir, esa liga está amparada en un acuerdo familiar entre Bin Salman, el príncipe saudí, el rector, que gobierna de facto porque su tío está bastante mal de salud, y el hijo de Donald Trump Jr., que no tiene ningún tipo de papel en el gobierno de Donald Trump, sino que ejerce como outsider económico, está a cargo de la operación financiera del conglomerado Trump. Ese es un ejemplo claro de cómo están entrelazados los negocios. El yerno de Trump, por ejemplo, Jared Kushner, que fue uno de los grandes promotores de los acuerdos de Abraham, de los acuerdos entre Israel y los países de las monarquías árabes tipo Bahrein, Marruecos, tiene un fondo de inversión armado con dinero de los Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, de Qatar, de Omán, que ha puesto parte de su dinero no solamente en comprar grandes territorios inmobiliarios en los Balcanes, sino también algunas empresas de alta tecnología en el Silicon Valley de Israel, ¿no? Un Silicon Valley que está enfocado enteramente a partir del desarrollo de todas las capacidades militares en la inteligencia artificial y el espionaje contra los palestinos, ¿no? En el uso del armamento contra los palestinos, ¿no? Así que acá vemos como si bien hay una cercanía con Israel, también del otro lado, los intereses de estas monarquías, que realmente para poder tener cierta tranquilidad con sus poblaciones, tienen que tener, por lo menos hacer que hacen algo en defensa de los palestinos. Este acuerdo, por ejemplo, fue anunciado por el Al-Thani, miembro de la realeza catarí, auspiciado por Qatar, auspiciado por Egipto, y se dice que Emiratos Árabes Unidos va a participar en la reconstrucción de Gaza, se dice que los saudíes van a poner dinero ahí, y bueno, y a cambio de decir, che, nosotros ponemos dinero para reconstruir Gaza, queremos que haya por lo menos la promesa vaga de que va a haber un Estado palestino y que Israel abandone Gaza. Veremos qué sucede con esto. Bueno, vamos a ver un par de preguntas, Lautaro, si estás por ahí. El proyecto de Europa es ser vasallos, sí. Ernesto Zambrano. Ta, 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 ta. Bueno,
Veo que hay muchos saludos y realmente estamos bastante bien con todas las preguntas, las hemos repasado todas a lo largo del vivo y con esto, Lautaro, me retiro, los dejo, hasta la próxima, chao, chao.